Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos a un invitado desde la Ciudad de México. Él es Gerson Ramos. Actualmente es estudiante del SBTS y su profesión es ser abogado. También está al frente de una asociación civil dedicada a la educación, donde tienen escuela preescolar y primaria y se enfocan en las familias y en los pequeños, formándolos con una cosmovisión cristocéntrica. Y pues él asiste actualmente a la iglesia Vida Nueva para el Mundo. Hola Gerson, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola Cris, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y gusto en saludar también a toda la audiencia que nos escucha, ya sea de mañana, tarde o noche. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias, amigo, por el tiempo que te has tomado. Yo sé que estás muy ocupado con tantos proyectos, con tantas situaciones de la vida adulta, pero bueno, por fin se nos dio y podemos estar grabando este episodio con mucho cariño y sin duda Dios tiene a una persona que necesita escuchar este mensaje. Así que, amigo, bueno, ese es tu tiempo. Adelante con esa diosidencia. Muchas gracias, Cris, y sí, créeme que yo sé que de repente coincidir ya en estos tiempos de adultez es bien complejo. Tengo entendido que tú estás por allá por el norte del país, yo acá por el sur, pero creo que es una muy grande y grata oportunidad el poder estar pues juntos platicando de lo que marca nuestras vidas, de lo que sí podemos decir que tenemos en común, y es el Señor, el llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas y a vivir para Él. Me llamó mucho la atención cuando nos escribíamos y me platicabas con respecto a este podcast, la dinámica, ese título tan interesante de Diosidencias. Y inmediatamente me platicabas la dinámica. Venían a mi mente muchas cosas, porque a lo largo de toda mi vida, pues yo he crecido como un hijo de familia cristiana, con padres cristianos, líderes en la iglesia, con una enseñanza bíblica, a veces algo que damos por sentado. Sin embargo, creo que a cada uno de los creyentes es necesario que tengamos un encuentro personal con el Señor. Dejar de decir el Dios de mi familia, nací en cuna cristiana, soy cristiano porque mis padres lo eran, y transitar hacia un decir, soy cristiano porque tengo una relación con mi Dios personal, con mi Dios que me escucha, con el Dios que ha cambiado mi vida, el que me ha traído de muerte a vida. Y justamente sobre eso creo que sería bueno que pudiera hablarte un poquito. Siendo de una familia pues totalmente creyente, en la que siempre recibes una influencia cristiana, a veces das por sentadas muchas cosas. Entiendes tu realidad, vas creciendo y simplemente estás acostumbrado a una vida de iglesia, a una vida de orar por los alimentos, orar al despertar, orar antes de dormir, empezar a conocer versículos. Y siéndote muy franco, hasta hace pues algunos años era la manera en la que yo vivía. Poco a poco, al ir creciendo en tiempos universitarios, un poquito más allá en tiempos laborales, uno se va empezando a hacer preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdaderamente creo lo que me han enseñado? ¿Estoy plantado firmemente? Y creo que más ahora en tiempos en los que ya no hay verdades absolutas, sino que tenemos diferentes posturas, diferentes maneras de entender la vida. A lo largo de mi transitar, yo soy abogado de profesión. Yo estudié la licenciatura en Derecho y también una maestría justamente enfocada en gobierno. Hace algunos años, en el ejercicio de mi profesión, pues empiezo a darme cuenta de que si bien era algo que yo había deseado toda mi vida, era algo que yo disfrutaba, era algo que para mí era tremendamente satisfactorio, llega el tiempo de la pandemia y el tiempo de la pandemia empieza a cambiar muchas cosas. No solamente en el ámbito profesional, sino que también empieza a despertar dentro de mí un sentir. Y yo lo podría identificar como un sentir en el cual empieza a cambiar. Pues obviamente recordarás que en la pandemia muchos dejamos de ir a trabajar,
cambiaron las actividades, cambiaron las prioridades, nos empezamos a preocupar por diferentes cosas. Y en ese tiempo empieza a surgir este sentir que yo trataba de identificar, y en la oración yo le decía: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué estás despertando como una llama dentro de mí? Y sinceramente yo me acerqué primeramente a mis padres para preguntar: estoy sintiendo esto, estoy sintiendo un interés, estoy sintiendo un deseo de acercarme más a la palabra del Señor, de un deseo de tener un mayor entendimiento y también un deseo de compartirla. Esto, pues, de entrada no sonaba, pues, muy distante del camino que cualquier creyente deba de tener. Como creyentes somos llamados a la gran comisión, a predicar al Señor en todo lugar, en todo momento. Sin embargo, pues sí empezó a vibrar esto en mi corazón. Y hay algo que toda la vida mis padres han platicado con nosotros, y es las maneras en las que el Señor habla a nuestra vida. Lo primero que ellos me dijeron fue: pues métete a su palabra, métete a la palabra del Señor, trata de ver qué es lo que Él te quiere decir al respecto, y así como Samuel era llamado, tú necesitas estar atento para escuchar la voz del Señor. Asimismo, ellos me decían: Él hablará a ti a través del Espíritu Santo, pero a la vez me dijeron: acércate a tus pastores. Y cuando yo me empecé a acercar a mis pastores, empezó como una lluvia muy extraña de acontecimientos en la cual, tanto en el trabajo, en la iglesia, empezó constantemente a surgir el tema de adentrarme más y de manera más formal en el estudio de la palabra. No podría decir que es algo que yo planeaba, no podría decir que es algo que yo esperaba. Sin embargo, empezó a ser tan constante que llegó un momento en el que yo dije: esto, el que me estén hablando personas de autoridad al respecto, el que las circunstancias estén apuntando a eso, de repente esté tan constante en mi pensamiento, tan constante en mis pláticas, seguramente esto es a lo que tengo que estar atento. Sin embargo, todo parece muy bonito y empecé a estudiar, empecé a meterme más en el estudio de la palabra, empecé a entrar al seminario y empecé a adentrarme en mi casa. En la iglesia se me iba dando una mayor oportunidad de enseñar, de compartir, de ir siendo capacitado en estos. Y pues, ¿qué puedo decir? Al momento en el que el Señor empieza a poner este deseo más fuerte dentro de mí, pues también empiezan a cambiar varias circunstancias. Empiezo, conforme esto se va fortaleciendo en mi corazón, en mis actividades, en mi trabajo, empieza a coincidir también pues la labor de la enseñanza. Empiezan en diferentes lugares pedir que empiece a compartir la palabra, empiece a estudiar y a ver la necesidad. Pues al mismo tiempo se vuelve necesario pues reestructurar las actividades. El lado positivo es ese, pero por otro lado empiezo a ver como muchas partes que yo creía seguras en mi vida o que creía marcadas, que creía determinadas, pues empiezan a venirse abajo. Desde cuestiones familiares, financieras, yo empiezo a cambiar las actividades que hago del derecho, a dedicarme completamente a la asociación, a la educación, a la escuela, a predicar, a estar compartiendo la palabra, tanto en la escuela cristiana como en la iglesia. Pero por otro lado veo justo eso. Mis relaciones empiezan a presentar dificultades, empiezo a tener dificultades financieras, dificultades en familia, temas de salud. Y uno empieza a preguntar: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué estoy intentando servirte y parece que todas las cosas están en contra? A finales del año pasado, para no hacer la historia más larga, a finales del año pasado mi vida da un giro así muy drástico en situaciones personales. El futuro que yo pensaba que era muy claro, que estaba definido, que ya simplemente estaba esperando, repentinamente se ve perdido. Y en el mes de octubre prácticamente mi vida tiene que volver a empezar. Y a mí me empieza a entrar mucho la duda en la que digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué si es un momento en el cual yo estoy disponiéndome a servirte? ¿Por qué es un momento en el que yo verdaderamente puedo decir que estoy siendo llamado a compartir las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz? ¿Por qué en ese momento pasa esto? Mi mundo se ve derrumbado por completo. Todas mis expectativas, mis planes, mis deseos se ven movidos, y empiezo como a entrar a un episodio negro de mi vida en el cual
diariamente rogaba al Señor que me sostuviera porque estaba perdiendo las ganas mismas de vivir. Pasan meses en los cuales la situación no se soluciona, en los cuales la situación no mejora, en los cuales pareciera que no se veía la luz. Sin embargo, en ese entonces, mientras todo esto está ocurriendo, logro identificar cómo en mi familia, en la iglesia, mis pastores, la iglesia local, mis amigos, empiezan a tomar una relevancia tal en mi vida que se vuelven como ese sostén necesario. Personas que quizás yo antes no había valorado de la misma forma, cambian mi concepción de la iglesia, de la labor de la iglesia, de la necesidad que un creyente tiene de la congregación. Empiezo a ser más honesto, a ser más sincero, a entregarme más a las personas. Se empieza a trastornar mi manera de entender la vida. Llega un momento en el que yo puedo darme cuenta o logro identificar en esta situación en la que aparentemente podría haber perdido todo, en la que frente al mundo estaba enfrentando un episodio de humillación, un episodio de fuerte tristeza, un episodio en el cual todos estaban hablando de mí, en el cual yo estaba siendo casi destruido. El Señor empieza a poner herramientas y empieza a poner instrumentos a través, como te decía, de mis líderes en la iglesia para acompañarme, para cuidarme, para darme ánimo, para estar presentes, mis pastores, mis amigos, la familia. Y llega un momento en el que entiendo que había muchas cosas de las que yo podía hablar, de las que yo podía predicar, de las que yo podía anunciar, pero nunca iba a poder entender la trascendencia si no las hubiera vivido. Cosas como cosas como la necesidad de permanecer cercanos al Señor para vivir en santidad, la necesidad de ser honesto y de ser cuidadoso con rendir cuentas de mi vida delante de mi iglesia, la necesidad de amar al Señor por sobre todas las cosas. Y veo esto, que necesitaba vivir muchas experiencias para poder entender y predicar justamente de esto. No podrías, y este es un ejemplo que encuentro muy funcional, no podrías hablarle a alguien que no ve si tú toda tu vida has visto. No podrías hablarle a alguien que no puede caminar si tú toda tu vida has caminado. Para entender una circunstancia tienes que atravesarla, vivirla, darte cuenta de cómo es. Posterior a esto me doy cuenta que muchos de los creyentes, y ese era mi caso, tenemos una idea de un Dios que quizás ruega que le pongamos atención, de un Dios que de repente nos dice, voltea, que aquí estoy, y que a lo mejor nos dice cómo estés, y yo así te voy a amar, cuando en realidad estamos frente a un Dios que demanda todo de nosotros. Hay muchas personas que pueden decirse cristianos y que pueden vivir una vida en la que digan, pues yo soy creyente, creo que hay un Dios, pero en su diario vivir, en cada una de las cosas que hacen, pues no se está reflejando. Y de ninguna manera digo que haya creyentes que lo lleven a la perfección, porque eso nos haría pensar que nos podemos salvar por obras y no por el sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, una vez que uno de nosotros ha sido transformado por el Evangelio de Cristo, nos damos cuenta que estamos frente a un Dios que demanda santidad, que demanda nuestro tiempo, que demanda nuestra devoción, que demanda nuestra vida misma. Hay un libro que para mí es muy valioso en el momento en el que lo leí, que se llama Te costará todo. Y curiosamente este libro fue escrito por un pastor a quien de verdad le costó todo, y quien en tiempos recientes escuchamos de una caída que tuvo, de un pecado que se dio a conocer, y nos damos cuenta de lo delicados que son las pruebas, de lo delicado que es el caer en manos de un Dios vivo, como dice la palabra. Entonces, es en este momento donde yo empiezo a darme cuenta de que el Señor permite y obra a través de cada una de las circunstancias para que nosotros seamos formados a su imagen. Llega el darse esta situación personal que te comento, fue tan directo, fue tan drástico, fue casi cronometrado, que a mí en lo personal me dejó con una idea de yo jamás puedo volver a dudar de que Dios está en control, de que Dios mueve las circunstancias, de que Dios es soberano, y que más importante que el propósito que yo creo tener en lo individual, que yo pueda decir, quiero desarrollarme en esto, quiero hacer tal cosa, quiero crecer en este otro ámbito,
Es el Señor el que debe de hacer su voluntad a través de nosotros. Y algo que a mí me habría costado mucho si no hubiera vivido esta experiencia era entender eso, que es más importante la voluntad de Dios que los planes, expectativas, futuros que yo pueda tener. Hace unas semanas hablaba en la iglesia que en Hebreos 11, en el versículo 13, se dice que muchos de los héroes de la fe murieron sin recibir lo que habían creído que ya tenían en sus manos, sino que solo les tocó saludarlo a lo lejos, mirarlo y creer en quien había prometido. Sin embargo, cuando nosotros en la actualidad nos damos cuenta de el sacrificio que Cristo ya ha hecho, de la nueva vida que se nos ofrece, de la manera en la que Él cubre multitud de faltas, pero al mismo tiempo empieza a demandar de los que están cercanos, de los que han creído, que rindan su vida, que sea una vida de devoción, que sea una vida en la cual no separemos lo cristiano de lo secular, una vida en la que podamos vivir íntegramente. Él capacita a través de su Espíritu Santo para que esto sea posible. Y Él demanda de nosotros que menguemos para que Él crezca. Hay una parte en la que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: cedan su voluntad al Espíritu para que no hagan lo que quieren, porque lo que nosotros queremos va a ser la carne, va a ser el pecado, pero el Espíritu es contrario a la carne. Entonces empieza a fortalecerse y me encuentro casi viviendo después de esta circunstancia. Me veo a mí mismo viviendo la peor etapa de mi vida, pero al mismo tiempo la etapa de mayor crecimiento, la etapa en la que me siento más protegido, más respaldado por el Señor. Un momento en el cual veo el mover del Espíritu Santo a tal grado en el que empiezo a ser capacitado, empiezo a ser moldeado en muchas áreas en las que yo quizás había mantenido muy ocultas, en las cuales quizás no había querido tomar en cuenta. Empieza a morir mi orgullo, empieza a través de la humillación a requerir mi ser, el presentarme delante del Señor en privado y decirle: Señor, me siento bien destruido, me siento bien humillado, me siento que nada ha valido la pena. Pero todo esto para ver cómo el Señor va utilizando las circunstancias y lo que vivimos para forjarnos, para formar la imagen de su Hijo en nosotros. Esto que me lleva constantemente a recordar las palabras, una y otra vez recordar el Señor diciendo cada una de las promesas. Por ejemplo, en Hechos, que se nos dice, después de haber padecido un periodo de prueba, Santiago, el que soporta la tentación, el que soporta la prueba, recibirá la corona de vida. La carta del apóstol Pedro, donde se nos dice: sometida a prueba vuestra fe. El resultado de que salgan victoriosos de ello va a ser que se hallada en alabanza, gloria y honra. O el mismo apóstol Pablo, cuando le dice a los romanos que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, pero la prueba produce esperanza. El día de hoy yo puedo decir que es un momento en el cual el Señor está trabajando conmigo en entender que su propósito, su intención, sus planes, sus designios, su voluntad es más importante de lo individual. Y como creyentes creo que eso es algo que tendríamos que entender, que no formamos parte de nuestra propia historia, que no somos el personaje principal, que no se trata de decir: estoy desarrollándome, yo estoy lográndome, yo estoy llevando a cabo mi plan de vida, sino decir: en la medida en la que yo pueda ser útil para ser un embajador del Rey. Y eso es lo que somos, no dueños de nuestra vida, no dueños de nuestros tiempos, no dueños de nuestras habilidades. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, provienen de Dios. Y si de Él son todas las cosas, entonces somos administradores. Y le decía el apóstol Pablo a los Corintios que requiere de los administradores que sean hallados fieles en la encomienda. Somos administradores, representantes del Señor en esta tierra, y si muriera nuestro plan, si muriera todo lo que yo podría decir que es mi identidad, para que Cristo creciera y para que yo pudiera ser el instrumento en su obra, creo que eso es a lo que deberíamos apuntar. Cosas que pasa el tiempo y tú podrás pensar que no pasa nada, pero en realidad no hay días comunes. El Señor está trabajando en cada una de las vidas, en cada una de las circunstancias, usando al creyente, al incrédulo, a la creación, para dar gloria y honrar su nombre. Eso es, mi amigo. Gerson, qué interesante historia y que nos hace reflexionar, ¿no? Algo que me gusta que comentabas era que
en los tiempos difíciles, en las situaciones, es cuando tú puedes moldear y transformar, pues, lo que necesitas desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la paciencia, pues, no la vas a desarrollar pues, estando siempre todo tranquilo. Y sí, en los momentos más difíciles, como decías, es cuando ves quién se queda en tu vida y quién realmente está aportando, pues ese servicio y que realmente es tu amigo, ¿no? O tu amiga o tu familia en esos momentos. Y qué bonito que tu iglesia te abrazó en esos momentos, en esas situaciones, porque pues todos vamos a enfrentar pruebas. Todas las personas más consagradas, las personas más estudiadas, todos en este mundo, mientras estemos aquí, vamos a enfrentar esas pruebas que nos van a hacer no dudar, pero de repente cuestionarnos si lo que Dios está haciendo realmente es lo correcto o que si sus promesas sí van a llegar, ¿no? Pero hay que ser pacientes y hay que confiar que sus planes siempre van a ser mejores. Y no sé si para ir terminando, amigo, ¿quieres agregarnos alguna frase o algo que nos quedemos con este episodio? En realidad me quedo pensando mucho que hay veces en las que no necesitamos que ciertas cosas sean trabajadas en nosotros. Y el Señor nos enfrenta a circunstancias, nos enfrenta a diversos episodios en nuestra vida para que justamente seamos moldeados. A lo mejor el que nunca ha requerido lo que decías, paciencia, el que nunca ha requerido paciencia, nunca va a saber que le hace falta. El que nunca ha requerido ser fuerte, morir de orgullo, renunciar a algún pecado, pues no va a entender esta porción bíblica que nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cristo vino justamente a los enfermos. Los sanos no necesitan médico. Y si nosotros decimos que estamos libres de pecado, pues no solamente estamos mintiendo, sino que estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿A qué quiero llegar con esto? El reconocimiento del pecado implica que nosotros nos demos cuenta con humildad de nuestra condición. ¿Qué es la humildad? La humildad es darme cuenta de mi realidad, que tengo cosas buenas, que tengo habilidades, que tengo aptitudes, que tengo dones, pero que también tengo una profunda necesidad. Necesidad que a veces es suplida a través de personas que el Señor usa, pero también tengo una profunda necesidad de un Salvador. Que todo lo que acontezca en nuestras vidas nos ayude a abonar a eso, al entendimiento de vivir en humildad delante del Señor. Qué bonito y me gusta eso de vivir en humildad. Muchas veces que llegamos a caer en la parte de que perdemos de vista que Él es el que pone las cosas, ¿no? Que esos logros no son por nuestras fuerzas humanas o nuestro conocimiento, sino porque pues Él nos ha puesto donde debemos estar y nos va a mover a donde deberíamos estar, ¿no? Cuando muchas veces nosotros forzamos las situaciones. Qué bonita historia, amigo. Y me da gusto que hayas escuchado la voz de Dios y que no solamente la hayas escuchado, sino hayas respondido pues a ese llamado y que estés en ese proceso, ¿no? Las cosas no van a ser fáciles. Siempre el enemigo va a estar ahí con esas tentaciones, pero sé que confiando en que cada paso, cada caída, cada levantada, siempre nos acerca más al plan que Él tiene diseñado para nosotros, ¿no? Es parte del proceso. Te animo que sigas con esos proyectos de poder llevar ese mensaje cristocéntrico a las familias y a los niños. Y pues muchas gracias por esta linda historia. Y así como a Gerson, a ti que nos escuchas, me gustaría invitarte a que nos escribas, compartas tu historia, a que sigas el podcast, lo califiques, porque eso ayuda a que Spotify y otras plataformas puedan llevarlo a más personas y que esas historias puedan llegar a quien necesite escucharlo y ser de inspiración también para su vida. Pues amigo Gerson, no queda más que despedirnos. Te mando un abrazote, te agradezco por este tiempo, por separarme un espacio y pues quedamos ahí pendientes para otra historia. Cuando tú gustes compartir otra historia, sin duda puedes escribirme y el micrófono siempre va a estar abierto para ti. Cris, te agradezco mucho. Un gusto, mi amigo, y estamos a la orden. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, de verdad. Lo aprecio mucho. El tiempo, una historia tan linda que sin duda va a llegar a esa persona que necesita escuchar ese mensaje y que tiene que tomar decisiones, pero que tiene que confiar que a veces los procesos no son tan fáciles, pero siempre hay un propósito. Te mando un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Hasta luego, Cris. Bye.
La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.